¿Qué onda mis amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Gana o Pierde. En esta ocasión les traigo esta plataforma de apuestas que no tiene mucho de haber salido en lo que es en la internet para su descarga, que se llama Draftea. Esta cuenta con varias modalidades de juego para distintas competiciones. Contamos con el fútbol mexicano, esto lo nombraré en la parte superior. Contamos con el fútbol mexicano, eliminatoria mundial, Champions, fútbol español, fútbol inglés, partidos estelares, internacionales europeos, amistosos y CONCACAF Nation League. Esta plataforma maneja distintos tipos de juego. Por ejemplo, nos iremos a lo que es el fútbol mexicano. Esperamos que cargue, ok. Y en la parte superior nos muestra los tipos y formas de ganar. En la parte superior nos dice que el top 1 refiere a que si entran 40 jugadores a jugar, tendrías que ser el primero, o sea, el número 1 el haber ganado. El top 20% nos dice que de esos 40 tienes que ser estar en el 20% de los ganadores. Si no, no tendrías premio. Una vez que estés dentro del 20%, se te daría lo que es un proporcional de acuerdo a tu lugar. El doble o nada nos maneja lo que es un 40%. Mientras estés dentro de un 40%, el premio será doble. Y nos maneja distintas formas de juego, el cual dice jornada 1 completa. Si vemos que en varias partes o en varias ocasiones nos dice jornada 1 completa, top 20, jornada 1 completa, top 20, es que son distintos tipos de numeración de jugadores que entran. Por ejemplo, en uno entran 40, en otro entraron 42, pero sigue siendo el mismo porcentaje y por ende las cifras de ganancias son diferentes. Los que ya tienen lo que es la parte toda su barra en rojo, esos ya están cerrados. O los que nos marca un número entre otro mismo número, quiere decir que son 40 de 40, que ya está cerrado el grupo. Igual en la tercera opción nos marca 42 de 42 y ese grupo también ya está cerrado. El que tenemos abierto es un grupo de 32, es de 40 pero son 32 participantes. Ahí tendríamos la oportunidad de entrar a jugar, el cual entramos con 50 pesos. Hay distintas formas. Por ejemplo, aquí entramos con 50 pesos, pero nos podemos ir más para abajo y aquí nos encontramos uno más de 50 pesos, nos encontramos un doble o nada de 100 pesos, nos encontramos otro doble o nada de 100, nos encontramos un top 1 de 500 y aquí cambia. Aquí puede decir por qué dice jornada 1 y acá dice jornada 1 viernes. Bueno, esto hace referencia a que solamente se van a tomar en cuenta los equipos que están jugando en viernes. En este caso lo elegimos y al momento de nosotros dar en cualquier delantero, primero que nada, cada vez que nosotros entremos a un concurso, nos va a decir todas las puntuaciones que merecería cada uno, o las puntuaciones que obtendría cada uno de nuestros jugadores de acuerdo a lo que haga en esta tabla. Ok. Una vez ya enterados de los puntos, las puntuaciones, podemos empezar a armar nuestro equipo. Por ejemplo, nos iríamos a los delanteros. Al momento de poner delanteros, nos van a solamente a salir los delanteros que estén jugando o los delanteros de los equipos que estén jugando en ese día. En este caso, tenemos lo que son los delanteros de Mazatlán, de Puebla, de Toluca y de Necaxa. Entonces aquí tenemos todos los delanteros. Podemos elegir el que nosotros querramos. En este caso, yo pondría a Benedetti, lo elegiría. Podría tener también a Barragán del Puebla. Y en este caso pondría también a Camilo Zambeso
de Toluca. Esos serían mis 3 delanteros. Me iría a la parte de los medios. Ojo, la puntuación más alta refiere a los jugadores habitualmente utilizados por cada equipo o los que más participan en sus equipos. Entonces, a nosotros nos dan solamente un presupuesto de 100 millones de acuerdo a la aplicación, pero son 100 millones para comprar los jugadores dentro de la misma aplicación. Entonces, esto es de acuerdo, es lo que tenemos solamente de presupuesto para poder gastar. Si nos damos cuenta, por ejemplo, Leo Fernández tiene 19.7, Araujo tiene 13.1 millones y así. Entonces tenemos que ir nosotros acomodando el cuadro de acuerdo a nuestro presupuesto. Si nos pasamos o queremos ciertos jugadores de élite y no alcanzamos con nuestro presupuesto, nos veremos obligados a sustituir en alguna posición algún jugador que esté por debajo de nuestras expectativas o que hasta probablemente ni juegue, solamente para poder completar el cuadro. Entonces ahí nos podría poner un poquito difícil la situación en cuestión de competición con los demás participantes. Entonces estos serían los medios. Yo digamos que pongo a Leo Fernández, a Marco Fabián y en este caso a Alexis Canelo de Toluca. Ok, me queda un total de 37.6 millones de presupuesto y me voy con los defensas. Yo los defensas podría agarrar a Huerta, Toluca, a Ortega, podría agarrar a Corral y podría agarrar otro jugador más defensa. Déjame ver. De acuerdo a mi presupuesto, que ya me queda poco, podría tener vamos a decir, a Peña. Me quedan 6.4 millones. Entonces yo aquí me voy al portero y me va a presentar los porteros de los equipos. En este caso, presenta los primeros 4 que son los porteros más comúnmente usados: Gutiérrez, García, Viconis y Silva. Es difícil que yo agarre uno de ellos. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya no me va a alcanzar. Pero al igual, me puedo ir más hacia abajo y podría agarrar un portero. Vamos por decir un de dentro, digamos Reyes, Victoria. Con esto ya completaría lo que sería mi cuadro. Estaría conformado mi cuadro y aún así me sobraron 2.9 millones. Con este yo simplemente hago continuar, primo continuar, y ya me estaría diciendo que deposite dinero en mi cuenta de Draftea para poder yo aplicar y entrar al concurso. De cómo entrar al concurso y cómo introducir dinero a tu cuenta hablaré más adelante en otro video. Por lo pronto sería la única forma, o hasta aquí les explicaría cómo se ha elegido y cómo se ha conformado este cuadro para poder competir en la jornada 1 en los primeros equipos. Si nos vamos en lo que es la parte de la jornada completa, esperamos a que cargue. Lo que es la jornada completa y nos vamos a la segunda opción, donde está el top 20%. Aquí nos vamos a dar cuenta, solamente para mostrarles que nos vuelve a aparecer una vez más todo que es el puntuaje según lo que obtenga nuestro jugador elegido. Y una vez ahí empezamos de nuevo a elegir. Nos podemos ahora empezar desde los porteros. Aquí te va a mostrar el decir jornada completa. Te dice que todos los porteros de todos los equipos que estén jugando toda la jornada 1, en este caso, que es la que está por comenzar, de la Liga MX. Entonces están todos los porteros, prácticamente son los porteros titulares. Ok, elegimos uno e de igual manera nos están dando solamente un presupuesto que está arriba.
hay que cuidar no pasarnos de ese presupuesto, o simplemente elegir jugadores clave que nos van a dar una cierta cantidad de puntos para poder competir contra todas las personas que estén participando en el concurso. Entonces, mis amigos, muchas gracias por estar en el video, por acompañarnos en esta explicación. Espero les haya gustado. Los veré próximamente en el próximo video y tendré más videos para su gusto. Espero les gusten. Suscríbanse, denle like y nos vemos pronto.